Muy buenas tardes, amigos, hermanos que nos están sintonizando por medio de las redes sociales. Qué placer poder llegar hasta sus hogares para compartir la palabra del Señor. Y recuerda, estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro de Fe, Esperanza y Amor en Chihuahua Capital. Bienvenidos. Bueno, han sido días difíciles porque se ha prolongado esta cuarentena. En casa yo sé que muchos están siguiendo las indicaciones que nos han dado nuestras autoridades porque es nuestra responsabilidad obedecer a todo lo que ellos nos indiquen. Sí, y estar muy atentos a todas las cosas, indicaciones que se nos están dando para poder salir de esto lo más pronto posible. Y yo sé que si preguntamos qué es lo que más han extrañado estos días, ¿qué pudieras decirnos, Ever? Al menos yo, el asistir a la casa de Dios, eso es lo que yo más he extrañado en estos días. Extrañamos mucho la dinámica que llevamos en casa de Dios, la alabanza, La convivencia con los hermanos. la predicación de la palabra, pero sobre todo pienso que vamos a coincidir todos, extrañamos la manifestación de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Sí, eso es lo que todos en cierta manera hemos extrañado. Es bonito poder escuchar palabra de Dios a través de las redes, pero creo que asistir a la casa del Señor, eso nos llena siempre de alegría. El salmista lo decía, que él se alegraba con aquellos que le decían: a la casa de Jehová iremos. Pero la palabra del Señor tiene cosas tan interesantes para enseñarnos y una de ellas, y que es la que nos gustaría compartir con cada uno de ustedes, es en el libro de Éxodo, y en el capítulo 25 el Señor le dice a Moisés que construya un tabernáculo que sería para nuestros tiempos como un templo donde Él manifestaría su presencia. Y también el Señor le dijo a Moisés que construyera un arca de madera, la cual tendría que recubrir de oro, y desde allí el Señor se encontraría con Moisés y hablaría con él. Sí, el arca que el Señor le pidió a Moisés que construyera era algo muy interesante, porque a través de ello el Señor se iba a manifestar a su pueblo. Así es, y el arca de Dios representa precisamente la presencia del Señor manifestándose con Moisés y también con su pueblo. Entonces tenemos la presencia de Dios en el tabernáculo, pero también cuando nos vamos al segundo libro de Samuel, encontramos que el rey David, por ciertas cuestiones, dejó el arca del pacto en una casa, en la casa de Obed-edom. ¿Lo recuerdas? Claro que sí, y como Obed-edom dice la palabra que al momento de que él le dio un lugar especial en su casa, el Señor hizo grandes cosas en su vida. Así es, Obed-edom empezó a honrar la presencia del Señor. Y fue tan evidente lo que Dios estaba haciendo en su casa, en su familia, que fueron a decirle al rey David lo que Dios estaba haciendo en casa de Obed-edom. La palabra dice específicamente, fue y le dijeron al rey David: Dios ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tiene. Entonces encontramos este dato interesante. La presencia de Dios en el tabernáculo, pero la presencia de Dios también manifestándose en una casa. Y queremos resaltar mucho todo eso, porque es muy importante congregarnos, reunirnos en la casa del Señor, porque Dios ahí manifiesta su presencia sobre nuestras vidas, pero también para el Señor es muy importante manifestarse en nuestras casas. Otra de las indicaciones que el Señor le dio a Moisés fue que los padres deberíamos de enseñar la palabra a nuestros hijos cuando estuviéramos en nuestras casas. Sí, y el lugar que nosotros le demos a la presencia de Dios en nuestro hogar, eso va a llevar que nuestra vida vaya cambiando, vaya teniendo una transformación sobre todo lo que Dios dice en la palabra, que eso es lo que quiere para nosotros. Y si Él nos invita a que nosotros como padres las enseñemos a nuestros hijos, tiene una importancia aún mayor, porque fíjense que en la palabra siempre el Señor les decía: y tú transmitirás mis mandamientos a tus hijos y a tus siguientes generaciones. Sí, como la palabra tenía que estar escrita en los postes de las casas, y sobre todo resalta mucho eso, que las pudiéramos enseñar a nuestros hijos para que ellos también pudieran enseñarlas a sus hijos y así poder vivir un estilo de vida basado en la palabra del Señor, y que no se perdiera esto por generaciones, que pudiéramos estar viviendo conforme a sus mandatos y que fueran enseñados y transmitidos de padres hacia los hijos, y esto debía hacerse en los hogares.
Y yéndonos al Nuevo Testamento encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, el Señor Jesús inicia su ministerio y lo encontramos predicando en el templo, en las sinagogas, en los montes también. Y cómo vemos que cuando el Señor iba a las casas, y en particular, pues la casa de Pedro, ahí sucedió un milagro y algo muy especial en la casa de Pedro. Así es, el Señor Jesús procuraba pasar tiempo en las casas de sus discípulos. Y es que cuando una persona te dice, me gustaría ir a su casa, inmediatamente todos se activa en nosotros una necesidad de tener las condiciones en casa, también nosotros, nuestro comportamiento que sea el correcto para poder recibir a nuestras visitas. Entonces imagínate el Señor Jesús diciendo, hoy estaré en tu casa. Inmediatamente uno como mujer empieza a pensar en las condiciones en las que está nuestra casa, si está correcta para poder recibir al Señor, si el comportamiento de nuestros hijos es el correcto para poder tener un ambiente adecuado para el Señor Jesús. Y vemos algunas otras personas que tuvieron el privilegio de recibir al Señor en su casa. Simón, el fariseo, también Zaqueo, que el Señor le dijo, hoy es necesario que pose en tu casa. Y vemos algunos otros que el Señor procuraba ir a visitar en los hogares, que llevar un mensaje de bendición. Y si los analizamos uno por uno, tocabas el punto de cuando visitó la casa de Pedro, había una necesidad física en la casa de Pedro porque su suegra, su amada suegra, estaba enferma. Entonces, el Señor Jesús procura ir a nuestras casas porque ahí se hará evidente la necesidad que tenemos y cómo Él puede trabajar para cambiar esas circunstancias desde nuestros hogares. Cuando el Señor Jesús llega a casa de Pedro, dice la palabra que Él sanó a esta mujer y que inmediatamente ella se levantó a servirle. Entonces, ahí en el hogar, en la casa de Pedro, ellos pudieron ser testigos de un milagro de sanidad. Sí, y otra cosa que a mí me llama la atención con respecto a lo que hablábamos hace un momento, que el Señor le dice a las personas en el Antiguo Testamento de transmitir el mensaje a sus hijos o a sus siguientes generaciones. Ahí no hace acepción en cuanto a edad, porque vemos que Samuel desde muy pequeño servía al Señor. Así es. David desde muy pequeño o joven servía al Señor. En el caso de José, el soñador, que así le conocemos, también desde muy joven él tenía esa relación con Dios porque se ven encargado de enseñarles el camino del Señor, la palabra del Señor, sus padres, sus abuelos. En algunas ocasiones vemos el caso de Timoteo. Así es. Es muy interesante que podamos hablar de la presencia de Dios en nuestras casas, porque hay muchas necesidades que podemos tener ahí, tanto físicas, emocionales, espirituales, económicas también, en todos los sentidos, y en cada una de esas áreas Dios puede obrar. Cuando hablábamos, por ejemplo, del Mateo, cuando Dios visitó la casa de Mateo, un hombre que era considerado pecador a los ojos de toda la gente, pero el Señor Jesús tuvo esa necesidad de visitarlo en su casa. Y cuando él llega a ese hogar, llegó la salvación también para Mateo, y él se convierte en uno de los discípulos que fue usado poderosamente también por Dios, porque Jesús vino a llevar la palabra a la casa de Mateo y fue impactado en su estilo de vida. Hablabas de Zaqueo también, y es importante que hablemos de Zaqueo porque él tenía una necesidad muy grande, de tal manera que rompió con cualquier tipo de prejuicio que pudiera tener, porque siendo un hombre importante no le importó subirse hasta un árbol para poder ver quién era el Señor Jesús. Y es bien interesante esto porque al ver la actitud de Zaqueo, el Señor inmediatamente le dijo: Zaqueo, bájate porque es necesario que hoy pose yo en tu casa, que yo vaya a tu casa. Podía haberle predicado la palabra del Señor ahí mismo, podía haber entablado una conversación con él, pero el Señor Jesús quería ir a la intimidad de su casa, a tener una conversación donde Zaqueo fuera llevado a una convicción y externara una necesidad de tener un cambio en su conducta. Y otra cosa muy interesante con Zaqueo, de que él no tuvo prejuicios. Porque hay ocasiones en que decimos, ¿y cómo me voy a ver invitando a Jesús a mi casa o a mi vida?
Zaqueo no tuvo ningún prejuicio, no pensó qué iban a decir los demás. Así es. Yo estoy pasando por una necesidad, fue lo que pensó Zaqueo, y solamente Jesús es el único que puede llenar ese hueco, ese vacío que hay en nuestro corazón. En Lucas capítulo 8 hay una historia hermosa de esperanza, porque narra a un hombre que busca al Señor Jesús porque su hija estaba gravemente enferma. Recordarás a Jairo. Sí. Y cuando él estaba platicando con el Señor, llegan aquellos hombres y le dicen: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Entonces Jairo, ante esa noticia, imagínate la condición de su corazón, ya no hay esperanza. Al principio él fue a buscar al Señor Jesús porque su niña estaba enferma, pero llegan con la noticia de que la niña ha muerto. Pero el Señor habla una palabra a Jairo que a mí me estremece, porque lo que le dice es: no temas. Palabras que se escuchan muy sencillas, pero dado ese poder a través de las palabras del Señor Jesús, yo me imagino cómo impactó el corazón de Jairo, que siguió teniendo esa esperanza, no solo ante la enfermedad, sino ahora también ante la situación que vivía y que enfrentaba, que su hija estaba muerta. Y sobre todo, cuando el Señor Jesús, al darse cuenta de que la niña ha muerto, o sea, él no desistió en ir a la casa, sino que él dijo: vamos a tu casa. Es muy interesante lo que hace el Señor Jesús, porque Él está dispuesto a ir a cualquier hogar que necesita. Fíjate que hay muchas cosas que en los hogares se puedan estar dando por perdidas, situaciones que a lo mejor ya las damos por muertas y que no tenemos esperanza. Pero cuando dejamos que el Señor entre a nuestros hogares, Él puede transformar cualquier cosa. Miren, a veces las circunstancias que estamos viviendo naturalizamos. A veces decimos: es que es normal que yo esté lleno de temor por lo que está pasando, es que es normal que yo esté en depresión, es que es normal que yo esté en tristeza. A lo mejor, hablando en el plano humano, las circunstancias difíciles que estoy viviendo, pues sí, hay cierta normalidad de que yo me sienta triste, enojada, decepcionada, frustrada. Pero cuando el Señor Jesús llega a nuestras vidas, Él viene a cambiar completamente el ambiente, independientemente de las circunstancias que nos estén rodeando. Y sobre todo de que el Señor está interesado en la vida de cada uno y de las circunstancias que estemos pasando. No hay algo que se le pueda hacer difícil al Señor. Él tiene el poder para cambiar esas situaciones, aunque nosotros las veamos humanamente hablando muy complicadas. Cuando Jairo escucha esas palabras del Señor Jesús: no temas, lo acompaña a la casa y dice la palabra que el Señor Jesús entró con 3 de sus discípulos. Cómo Él siempre buscaba también tener esa enseñanza íntima con aquellos que iban a quedar después de que Él subiera al cielo, ¿verdad? Y ellos 3 fueron testigos de la resurrección de una niña. Aquella niña que estaba muerta volvió a la vida y fue en una casa. Sí, y como el apóstol Pedro, años después o tiempo después, él también puede ver un milagro de ver una persona resucitar por una enseñanza también que el maestro le había dado. Y tal vez ahí en muchos de los hogares ahorita hayan situaciones que están viviendo que ya las dan por perdidas. Tal vez alguna situación con un hijo y padres que piensan pues que ya no hay esperanza, que ya se dieron por vencidos. Tal vez matrimonios para los cuales ya no hay esperanza, pero hemos sido testigos de restauraciones sorprendentes, matrimonios. Hay un matrimonio, hablando así específicamente, que siempre he guardado ese testimonio en mi corazón, porque ese matrimonio ya tenían bastantes años divorciados. Y cuando la mujer decide abrir su casa para que el Señor Jesús llegue a morar ahí, Dios restauró un matrimonio después de años de divorciados. Para el Señor no hay límites, no hay algo que sea imposible para Él. Así es. Ahora, cuando esa niña resucita, trajo esperanza para mucha gente que fueron testigos de ese milagro. Hoy nosotros, al estar en nuestras casas, tenemos la oportunidad de ser testimonio para nuestros vecinos, aún para nuestra familia, de que el hecho de que Jesús, al estar morando en nuestra casa, cambia todas las circunstancias y la gente de alrededor querrá saber de ese Jesús. Sí, cuando nosotros podemos platicar ahí con alguna de nuestra familia, con alguna persona
podremos transmitir la paz que el Señor Jesús trae a nuestra vida, a nuestro corazón. Tocabas ahorita algo muy importante en cuestión de Timoteo, porque él era un joven que a una corta edad él ya estaba pastoreando una iglesia. Y una clave para que esto se lograra fueron su abuela y su mamá. En casa, Timoteo recibía la instrucción de la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo: te han enseñado las escrituras desde que eras un niño. Entonces, papás, ahora que estamos en casa, es un buen tiempo para que nosotros podamos transmitirles a nuestros hijos los principios, los mandatos, todo lo que el Señor marca en la palabra. Porque es muy interesante ver, en lo personal tenemos 3 hijos de diferentes edades que han crecido en los caminos del Señor, que tanto en casa como en el templo se les ha enseñado la palabra de Dios, y es hermoso poder ver cómo ellos pueden crecer con un corazón sano, aunque estemos en un mundo que está fuera de control en cuestión de valores o de los mandatos del Señor. Sí, es muy importante la relación que nosotros tengamos con Dios, pero también cómo les enseñamos a nuestros hijos a relacionarse con el Padre. Es muy importante. Hay un pasaje muy conocido por todos y sé que en cuanto mencione la cita todos van a saber de cuál se trata. Apocalipsis 3:20 dice que el Señor Jesús está a la puerta y llama. Y algo interesante es cuando dice que Él está llamando, siempre nos imaginamos que Él está tocando la puerta. Pero acto seguido dice: si alguno oye mi voz. Es decir, que no solo está tocando la puerta, sino que también está llamándonos por nuestro nombre. Y dice el Señor Jesús: si alguno abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Y en este tiempo yo creo que es lo que Dios está buscando, porque es muy bonita la comunión en el templo, es muy necesaria, es indispensable y lo estamos viendo. Por eso estamos haciendo transmisiones en vivo, porque es importante que recibamos la palabra del Señor desde la casa de Dios. Pero Dios está buscando en este tiempo que en nuestras casas podamos darle ese lugar a su presencia y a su palabra, porque ahí en la intimidad de nuestra casa no escondemos nada. Ahí el Señor Jesús trabaja específicamente en esas áreas. Voy a comentarles un testimonio que en alguna vez un matrimonio nos platicaba, y nos comentaba una mujer que cuando de repente su esposo llegaba un poco estresado a la casa, dice: yo muy tranquila, cocinando, dice, calentando la cena, le decía: cuidado que tenemos visita. Entonces inmediatamente el esposo, no sé si te acuerdas, inmediatamente el esposo se quedaba quieto, bajaba el volumen de la voz, trataba de que el estrés se fuera y entraba muy tranquilito y le decía: ¿dónde está la visita? Y ella le contestaba: es el Señor Jesús, ahí está en la sala. Ya le sacaba una sonrisa y cambiaba el ambiente. A veces se nos olvida que esa es una realidad, que el Señor Jesús está morando en nuestra casa y debemos de tener un tiempo especial para Él. Sí, el Señor lo dice, cuando nosotros aceptamos al Señor, dice la palabra que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, que no nos quepa la menor duda que el Señor siempre está ahí presente en nuestro hogar, escuchando cómo tratamos a la esposa, cómo tratamos al esposo, cómo tratamos a los hijos. Eso es muy interesante. Pero mira, hay algo muy, muy importante. Cuando vamos a recibir una visita en nuestra casa, vienen los temores de ser juzgados, de ser criticados, de ser cuestionados, no sé, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos del Señor Jesús, Él no tiene esa intención de entrar a nuestra casa a juzgarnos, a criticarnos o a condenarnos. No, el Señor Jesús quiere entrar a nuestra casa con ese inmenso amor que Él tiene por las familias, porque Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, Él no va a entrar con unos ojos de condenación, todo lo contrario, con esos ojos de amor que fueron los mismos ojos que pienso con los que Él vio a aquel joven rico, ¿te acuerdas? Sí. La Biblia dice que cuando el joven rico le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús, antes de darle respuesta, dice que el Señor Jesús lo amó. Entonces, no hay ningún temor.
si Jesús entra a nuestro hogar, no va a ser para reprobarnos. Él va a hablar conforme a la palabra, esas áreas que tenemos que trabajar, que tenemos que corregir, pero va a ser con la preciosa ayuda del Espíritu Santo. Lo único que Él nos pide es que lo dejemos entrar, que entremos en esa comunión, porque cuando dice cenaré con Él y Él conmigo, habla de esa necesidad que tenemos hoy en día de poder vernos a los ojos y poder platicar. Algo que se ha perdido mucho con nuestra familia y que también se ha perdido con el Señor. Que yo pueda sentarme con el Señor Jesús y pueda disfrutar de su presencia ahí en mi hogar y saber cómo Él está trabajando en lo profundo de nuestro corazón para traer una transformación. Sí, es muy cierto, porque hay ocasiones en que llega la hora de la cena, que es el momento quizás en el que podemos estar todos como familia ahí conviviendo un tiempo, pero a veces utilizamos ese tiempo de estar cenando para poder estar ahí en el teléfono mandando un mensaje, atender otras cosas, pero es un tiempo donde nosotros tenemos que pasar como familia y poder escucharnos, vernos a los ojos, lo que decías, conocer a nuestros hijos, conocer qué necesidades tienen hoy en este tiempo que nos toca estar ahí guardaditos. Y me gustaría lanzarles un reto que pudieran hacer en casa. Cuando llegamos a cualquier casa, la abuela, porque las abuelas también tienen internet, a casa de las tías, a visitar una prima, llegamos a las casas y ¿por qué preguntamos? Por la clave del internet. Por la clave del internet para conectarnos. Pero hay un ejercicio que me gustaría mucho invitarles que lo hagan en casa. Es una conexión gratuita y es precisamente la de mirarnos a los ojos. Mirarnos a los ojos detenidamente por espacio de 1 minuto, usted logra hacer una conexión muy impresionante, ya sea con su esposo o con sus hijos. Hágalo en casa. La vez que la hicimos, me acuerdo que se nos había olvidado un poquito lo que era poder tener esa complicidad por medio de una mirada, poder decirnos cosas sin hablar, solamente con una mirada. Y no pudimos evitar que una lágrima se nos derramara. Sí, sería un tiempo muy especial. Hágalo ahí en casa, en familia, y yo le aseguro que a lo mejor va a ver que su esposa o su esposo tienen ojos de color. Bueno, nos gustaría orar por las familias de nuestra hermosa ciudad en esta tarde. Nos acompaña ahí, por favor, en su casa. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, hasta ahorita nos has sustentado, Dios. Señor, oramos por cada una de las familias, Señor, de los hogares en nuestra ciudad. Oramos también, Señor, por los médicos, por las enfermeras que han hecho un trabajo, Señor, excepcional. Te pedimos, Señor, que los guardes, Señor, que los protejas y que ellos también, Señor, sean bendecidos en sus familias. Gracias, Padre, por el trabajo de cada uno de ellos. Señor, también por los personas que velan por la seguridad pública. Oramos también por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos, Padre. Amén. Amén. Y bueno, es un placer haber estado con cada uno de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo hasta sus hogares. Les recordamos que sigan nuestras transmisiones en vivo durante toda la semana en distintos horarios a través de Facebook y también de YouTube. No olviden darle like a nuestras páginas. Dios los bendiga. Un placer. Dios les bendiga.